Un niño humilde ayuda a un anciano a arreglar su coche un día lluvioso, sin esperar nada a cambio. Lo que hace el hombre a continuación cambia la vida del niño para siempre. Malik, de 13 años, empezaba la mañana como cualquier otro, levantándose temprano de la pequeña habitación compartida en la modesta casa rural de su familia. El sonido de los pájaros que cantaban en el exterior se mezclaba con el leve susurro de sus hermanas preparándose para el día. Malik se movía en silencio para no molestar a su padre, que estaba sentado en la habitación contigua descansando sus doloridas piernas. La condición de su padre lo había dejado incapacitado para trabajar durante meses, lo que lo convertía en el único sostén de la familia. Las dos hermanas menores de Malik a menudo lo observaban con admiración cuando salía para su trabajo. Su tranquila determinación era una fuente de consuelo en sus difíciles vidas. Después de ordenar y prepararse, Malik se dispuso a cumplir su turno de 6 horas en la lavandería del pueblo. El aire estaba húmedo por la lluvia que había caído durante la noche, y los caminos de tierra todavía estaban resbaladizos por el agua. Caminaba con paso cuidadoso, con la atención alternada entre el camino que tenía por delante y los pensamientos tranquilos de su mente. El trabajo de lavandería era agotador, pero Malik se enorgullecía de contribuir a las necesidades de su familia. Aunque había dejado la escuela después del 4º grado, su deseo de aprender y crecer seguía vigente, aunque sus circunstancias le ofrecieran pocas oportunidades. Mientras Malik se acercaba a la carretera principal, una imagen le llamó la atención. Un viejo coche estaba aparcado al costado de la carretera, con el capó levantado. A su lado había un hombre mayor, con el rostro delineado por la preocupación mientras observaba el motor. El hombre tenía las manos apoyadas en las caderas y murmuraba para sí mismo como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no podía entender del todo. Malik dudó un momento antes de acercarse. A pesar de sus propias preocupaciones y responsabilidades, siempre le habían enseñado a ayudar cuando podía. Se acomodó la bolsa que llevaba colgada del hombro y se acercó, con pasos cuidadosos pero decididos. Cuando llegó junto al hombre, Malik le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. El anciano se volvió hacia él, sorprendido de ver a un niño pequeño que le ofrecía ayuda. Su reacción inicial se suavizó al ver la sinceridad en la expresión de Malik. Con un suspiro, el hombre le explicó que su coche había dejado de funcionar, probablemente a causa de la lluvia. Le preguntó a Malik si conocía a un mecánico cercano que pudiera ayudar a solucionar el problema. Malik inclinó la cabeza pensativamente mientras pensaba en el problema. No tenía formación formal en reparación de automóviles, pero su jefe en la lavandería una vez le había enseñado cómo manejar un problema similar. Malik miró al hombre y se ofreció a echarle un vistazo al coche. El hombre dudó un momento, pero luego se hizo a un lado y le hizo un gesto para que continuara. Malik dejó su bolso con cuidado en el suelo y se arremangó las mangas de su gastada camisa. Se acercó al capó abierto y estudió el motor, con la mirada escrutando los componentes con expresión de tranquila concentración. No tardó mucho en notar que se acumulaba agua cerca de la bujía. Metió la mano en el bolsillo y sacó un paño pequeño que siempre llevaba consigo, y luego se puso a limpiar la bujía con manos firmes. El anciano observaba con una mezcla de curiosidad y esperanza, frunciendo el ceño mientras Malik trabajaba con sorprendente confianza. Después de unos minutos, Malik dio un paso atrás y le hizo un gesto al hombre para que intentara arrancar el auto. El hombre subió al asiento del conductor y giró la llave en el encendido. Para su asombro, el motor rugió y su zumbido constante llenó el aire. El hombre salió del coche y sonrió ampliamente. Se volvió hacia Malik y preguntó con admiración cómo había sabido el muchacho qué hacer. Malik respondió con modestia y explicó que su jefe le había enseñado el truco después de haber tenido el mismo problema con su propio coche. No era gran cosa, admitió Malik, pero había funcionado bastante bien en este caso. El hombre se rió suavemente y sacudió la cabeza con incredulidad ante la inventiva del muchacho. Le preguntó a Malik sobre su educación, curioso por saber más sobre el joven que acababa de salvar su mañana. La expresión de Malik vaciló un poco cuando explicó que ya no asistía a la escuela. Sus responsabilidades en el hogar y las dificultades económicas de la familia lo habían obligado a dejar de asistir después del 4º grado. La sonrisa del hombre se desvaneció al absorber esta información. Había una mezcla de admiración y tristeza en sus ojos mientras miraba a Malik.
reconociendo el peso de las cargas que el muchacho debía llevar. Le agradeció sinceramente a Malik, elogiándolo por su amabilidad y disposición para ayudar a un extraño. Malik asintió cortésmente, ofreciendo una pequeña sonrisa antes de mirar al cielo. Se disculpó, explicando que llegaba tarde al trabajo. Recogió su bolso, se despidió brevemente antes de continuar por la calle. El anciano observó a Malik hasta que desapareció tras la curva. Aunque el encuentro había sido breve, le dejó una profunda impresión. La tranquila resistencia y el altruismo del muchacho permanecieron en su mente mientras volvía a subir a su coche. Volvió a poner en marcha el motor. El sonido le recordó la bondad y el ingenio de un muchacho que no había pedido nada a cambio. Cuando el coche se alejó de la carretera, el hombre no pudo evitar sentir admiración y responsabilidad por el chico que acababa de conocer. Esa tarde, el señor Henry estaba sentado en la opulenta sala de estar de su extensa propiedad. El resplandor de la chimenea proyectaba largas sombras contra los altos techos y los elegantes muebles. A pesar de la comodidad que lo rodeaba, sus pensamientos estaban lejos de los lujos de su hogar. La imagen del joven que lo había ayudado desinteresadamente ese mismo día persistía en su mente. La bondad y el ingenio de Malik habían dejado una profunda impresión en el señor Henry. Las circunstancias del muchacho, que se insinuaban en su admisión de que ya no asistía a la escuela, despertaron algo muy profundo en el anciano. Se dio cuenta de que no podía ignorar la disparidad entre el talento de Malik y la vida de lucha a la que parecía destinado. A medida que pasaban las horas, el sentido de responsabilidad del señor Henry se hacía más fuerte. Cuando se retiró a la cama esa noche, había decidido hacer algo para cambiar el futuro del muchacho. A la mañana siguiente, el señor Henry se puso en camino en su coche, decidido a encontrar a Malik. Tras hacer algunas averiguaciones por el pueblo, se enteró de la lavandería en la que trabajaba el muchacho. Siguiendo las indicaciones que le habían dado, llegó a la modesta tienda y entró. El murmullo de actividad lo recibió mientras los trabajadores ordenaban la ropa y doblaban la ropa. En medio de la actividad, el señor Henry vio a Malik de pie ante un mostrador, moviendo las manos rápidamente mientras doblaba las prendas recién lavadas con precisión. La concentración de Malik era inquebrantable y su eficiencia era evidente incluso desde la distancia. El señor Henry permaneció en silencio durante un momento, observando al muchacho que tan humildemente le había ofrecido su ayuda el día anterior. Luego, con tranquila determinación, se acercó al dueño de la tienda. Se presentó, entabló conversación y le preguntó sobre Malik y su trabajo. El propietario, aunque inicialmente se sorprendió por el interés del multimillonario, habló muy bien de Malik. Describió al muchacho como diligente, confiable e infaliblemente educado, un trabajador que superaba con creces su madurez. Cuando el señor Henry le preguntó sobre los antecedentes de Malik, el propietario explicó que el muchacho trabajaba para mantener a su familia, incluido su padre, que luchaba con una enfermedad debilitante. Conmovido por lo que descubrió, el señor Henry pidió indicaciones para llegar a la casa de Malik. El dueño dudó un momento, sin saber bien el motivo de su pedido, pero finalmente accedió, percibiendo las intenciones genuinas del señor Henry. Con la dirección en la mano, el señor Henry agradeció al dueño y salió de la tienda, con su resolución firmemente afianzada. Más tarde, esa misma tarde, el señor Henry llegó a la casa de Malik. La pequeña y desgastada estructura se encontraba en el límite del pueblo. Su techo remendado y su desgastado exterior eran un testimonio de las dificultades de la familia. La distribución de la habitación era sencilla, con el espacio justo para que la familia pudiera compartirla. El padre de Malik, un hombre de tranquila dignidad a pesar de sus limitaciones físicas, estaba sentado en una silla de madera cerca de la puerta. Su postura era erguida, aunque la tensión de su condición era evidente en sus movimientos. Cuando el señor Henry se acercó, el padre levantó la vista con una expresión que era una mezcla de curiosidad y cautela. El señor Henry se presentó y explicó el motivo de su visita. Relató los acontecimientos del día anterior, elogiando la amabilidad de Malik y el ingenio que había demostrado al arreglar el coche. Habló de lo mucho que le habían afectado las acciones del niño y expresó su deseo de saber más sobre la situación de la familia. El padre de Malik escuchó atentamente y su rostro se suavizó con cada palabra. Aunque era un hombre orgulloso,
no podía negar la gratitud que sentía por el hecho de que alguien se interesara por su hijo. Cuando el señor Henry terminó su relato, hizo una pausa y su tono cambió al revelar el verdadero propósito de su visita. El señor Henry propuso un plan para transformar la situación de la familia. Se ofreció a financiar la educación de Malik, asegurándose de que el niño pudiera volver a la escuela y buscar el futuro que se merecía. Extendió este apoyo también a las hermanas de Malik, prometiéndoles que ellas también tendrían la oportunidad de aprender y crecer. Finalmente, el señor Henry se dirigió directamente al padre de Malik. Reconoció los problemas de salud del hombre y se ofreció a conseguirle un trabajo de oficina respetable que se adaptara a su condición. Este trabajo, explicó el señor Henry, brindaría estabilidad y dignidad a la familia, permitiéndoles superar las dificultades que habían soportado. La sala quedó en silencio mientras el peso de las palabras del señor Henry se hacía sentir. El padre de Malik bajó la mirada por un momento, con las manos agarrando los brazos de su silla. Cuando finalmente habló, su voz tembló de emoción. Expresó su gratitud con frases vacilantes, luchando por encontrar palabras que pudieran transmitir la profundidad de su agradecimiento. Para un hombre que había pasado años preocupándose por cómo mantener a sus hijos, la oferta del señor Henry parecía un milagro. El señor Henry colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del hombre, con expresión de tranquila determinación. Le prometió que las dificultades de la familia pronto darían paso a un futuro más brillante. Cuando terminó la conversación, Malik regresó a casa del trabajo y encontró al señor Henry saliendo. La visión del anciano en la puerta de su casa lo desconcertó, pero cuando su padre le explicó lo que había sucedido, los ojos de Malik se abrieron con incredulidad. Aunque al principio se sintió abrumado, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y su corazón se llenó de esperanza por primera vez en años. El señor Henry se marchó esa tarde, levantando polvo en el camino del pueblo. En el espejo retrovisor, vio a Malik de pie en la puerta de su casa, con sus hermanas asomándose detrás de él. La visión llenó al señor Henry de una sensación de satisfacción, sabiendo que había dado el primer paso para darle a la familia la oportunidad que merecía. Las semanas que siguieron a la visita del señor Henry trajeron consigo una transformación que Malik y su familia difícilmente podrían haber imaginado. Fiel a su palabra, el señor Henry hizo los arreglos para que Malik volviera a inscribirse en la escuela. Por primera vez en años, Malik cruzó las puertas de una institución educativa con el corazón palpitando con una mezcla de emoción y determinación. Aunque había estado fuera durante mucho tiempo, Malik estaba listo para aprovechar esta segunda oportunidad con todo lo que tenía. Sus hermanas también empezaron a asistir a clases, y sus risas y charlas llenaron la casa, que antes estaba tranquila. La alegría de aprender les aportaba ligereza a sus días, y su entusiasmo se volvió contagioso. Ver a los 3 niños preparándose para la escuela cada mañana se convirtió en una fuente de inmenso orgullo para su padre, que los observaba con un renovado sentido de esperanza. Mientras tanto, el padre de Malik empezó a trabajar en una oficina de la ciudad. El puesto, que había conseguido el señor Henry, estaba adaptado a su condición. Aunque todavía le molestaban las piernas, el trabajo era manejable y, por primera vez en años, se sentía orgulloso y tenía un propósito. Asumió sus responsabilidades con cuidado, se ganó el respeto de sus colegas y encontró satisfacción en contribuir una vez más al bienestar de su familia. La tensión financiera que una vez había dominado sus vidas comenzó a disminuir. La familia, que alguna vez estuvo agobiada por el peso de la supervivencia, ahora tenía un aire de optimismo. Los placeres simples regresaron. Una comida caliente compartida sin preocupaciones, momentos de risas que parecían genuinos y la certeza de que su futuro ya no era tan incierto como antes. A medida que pasaban los años, Malik se destacaba en sus estudios. Su curiosidad natural y su afán por aprender lo impulsaban a seguir adelante, y rápidamente recuperaba el tiempo perdido. Afrontaba cada desafío con determinación, y su mente absorbía el conocimiento como una esponja. El apoyo del señor Henry y el aliento de su familia se convirtieron en las fuerzas impulsoras de sus esfuerzos. El interés de Malik por la ingeniería comenzó a florecer durante sus años escolares. Le fascinaba cómo funcionaban las cosas y disfrutaba comprendiendo y resolviendo problemas. Ya fuera estudiando la mecánica de una máquina o aplicando principios teóricos a situaciones prácticas,
La pasión de Malik crecía con cada año que pasaba. Finalmente, Malik estudió ingeniería y su talento y dedicación le valieron el reconocimiento de sus compañeros. Prosperó en un entorno académico riguroso, y sus logros fueron un testimonio de las oportunidades que se le habían brindado. Cada vez que triunfaba, ya fuera completando un proyecto difícil o recibiendo elogios por su trabajo, Malik pensaba en el señor Henry. El recuerdo del anciano que se había detenido en la carretera, que había visto potencial en él cuando tantos otros lo habían pasado por alto, permaneció cerca del corazón de Malik. Ese único momento de bondad y el apoyo posterior habían cambiado la trayectoria de su vida. Malik reflexionaba a menudo sobre la cadena de acontecimientos, los efectos dominó de la fe del señor Henry en él y el sentido de responsabilidad que ahora tenía para aprovechar al máximo sus oportunidades. Con cada logro alcanzado, Malik llevaba consigo no solo sus propios sueños, sino también la gratitud de alguien a quien se le había dado una segunda oportunidad. La trayectoria de Malik, que pasó de ser un niño que trabajaba en una lavandería en el campo a convertirse en un ingeniero célebre, fue nada menos que notable. A lo largo de los años, sus diseños innovadores y sus importantes contribuciones al campo de la ingeniería le valieron elogios y admiración. Su experiencia lo llevó por todo el mundo, donde compartió sus conocimientos en conferencias, universidades y salas de juntas. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros, Malik nunca permitió que el éxito eclipsara el recuerdo del hombre que había transformado su vida. Cada vez que Malik se presentaba ante un público, encontraba la manera de incluir la historia del señor Henry en sus discursos. Hablaba con claridad y determinación, relatando el encuentro casual en la carretera, el momento en que un gesto amable había desencadenado una cadena de acontecimientos que cambiaron para siempre su camino. Malik describió la generosidad y la visión del anciano que no solo había visto potencial en un muchacho con dificultades, sino que había actuado con decisión para cambiar sus circunstancias. Mientras Malik contaba la historia, su voz temblaba de emoción. Cada detalle cobraba vida como si hubiera sucedido ayer. La carretera empapada por la lluvia, el coche averiado, el asombro del anciano cuando el motor volvió a funcionar. Los ojos de Malik brillaban mientras describía cómo el señor Henry había ido más allá de la gratitud, entrando en la vida de su familia y dándoles oportunidades con las que solo habían soñado. El público, cautivado por la sinceridad de Malik, escuchó atentamente. Sus palabras transmitían un poderoso mensaje sobre los efectos multiplicadores de la compasión y el extraordinario impacto de los pequeños actos de bondad. La historia de Malik resonó profundamente e inspiró a innumerables personas a reflexionar sobre su propia capacidad para marcar la diferencia. Aunque el señor Henry ya había fallecido cuando Malik alcanzó la cima de su carrera, su influencia siguió siendo una fuerza orientadora en la vida de Malik. Malik a menudo deseaba que el señor Henry pudiera ver el hombre en el que se había convertido, los éxitos que había alcanzado y las vidas que había tocado. Pero incluso en su ausencia, el legado del señor Henry siguió vivo a través de la gratitud inquebrantable de Malik y su compromiso de devolver esa generosidad a los demás. Cada escenario en el que Malik se subía se convertía en una plataforma para honrar la memoria del señor Henry. Se aseguró de que la historia de su encuentro, un momento aparentemente pequeño en un día lluvioso, nunca se olvidara. Se convirtió en una piedra angular de la vida y la obra de Malik, un recordatorio para sí mismo y para los demás de la profunda diferencia que una persona puede marcar. A través de sus palabras y acciones, Malik transmitió la lección que había moldeado su vida. El mundo no necesitaba perfección, necesitaba compasión, generosidad y voluntad de actuar cuando más importaba.